¿Ha fracasado la tecnocracia en Europa y vuelve la política? Esa es la pregunta a la que vamos a intentar contestar hoy en un programa en el que tenemos muchísimos temas interesantísimos. En primer lugar, vamos a hablar de la disminución del bienestar económico que están sufriendo los europeos. También queremos hablar de toda esta Macedonia de sexo, poder y drogas que nos está llegando por parte de los medios de comunicación vinculados a las élites europeas. Tenemos una frase lapidaria de Macron que no es otra que esa que comentamos otro día. Europa no es un poder geopolítico. Verbatim, así dijo Macron en una de sus intervenciones, esta frase que ha marcado tantos y tantos titulares. Todo esto lo vamos a comentar con nuestros dos invitados que paso ya a presentar. En primer lugar está con nosotros José Luis Escobar, habitual también en este canal de Geopoder. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y nuestro querido José Papía, al que saludo ya. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues encantado que se nos una a esta nueva edición del Mapa del Poder nuestro querido amigo José Luis Escobar, porque él pues nos puede marcar muy bien, ¿no?, con criterios culturales, filosóficos, civilizacionales, todas estas cosas que contamos de la geopolítica, que casi parecen como animales que se pelean por un trozo de comida, ¿no? Y claro, a veces hace falta hacer parada y fonda, como dice mi madre, un poco de parada y fonda, y que José Luis nos dé criterios para enmarcar de eso todo esto que nosotros presentamos como un encuentro bruto del poder, ¿no? Pues en un marco más filosófico, sociológico, cultural, y bueno, en eso José Luis pues es un hacha. Pues si os parece vamos a agarrar ya el toro por los cuernos. ¿Ha fracasado la tecnocracia? Es la primera pregunta que os lanzo en un contexto que hemos vivido sobre todo desde el COVID, pero que ya venía de lejos también, donde todo se intentó digitalizar, donde todo era a través de una pantalla y donde la realidad tangible pues empezó a desaparecer. José Luis, ¿ha fracasado esta idea que tenían las élites para la población? De la tecnocracia. Bueno, hay que considerar qué es la tecnocracia. La tecnocracia es poner la técnica al servicio del poder. ¿Cuál es el fin del poder? Pues mantenerse en él. Si la tecnocracia está al servicio del partido que está en el poder y su objeto, su fin, es que ese partido o esos gobernantes continúen ahí. Igual pasa en Europa. La tecnocracia lo que trata es de ayudar a los que están en el poder. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Porque con la tecnocracia se nos han metido muchos dogmas. Pues el dogma del cambio climático, el dogma de las banderillas, el dogma de la fachosfera, el dogma de la rusofobia. Pero, ¿de dónde vienen esos dogmas? Pues mira, yo, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que hemos perdido la cultura. Primero va la cultura, que nosotros la tenemos de los griegos, el derecho romano, luego la cristiandad. Europa se llamaba la cristiandad en la Edad Media. Eso ha sido la base para crear una civilización. Pero una vez creada la civilización, se ha perdido la cultura, se han perdido las bases, se han perdido los principios que informaban la cultura de la que procedemos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ahora, en vez de tener la cultura de la que hemos mamado, los griegos, los romanos, la cristiandad, etcétera, se ha creado una nueva religión laica. Esta religión tiene los dogmas que he dicho, pues el cambio climático, la fachosfera, etcétera. Tiene sus sacerdotes, que son los políticos, y tiene su púlpito, que son todos aquellos medios que están subvencionados por el poder. Y de ahí nos derivan todos los dogmas. ¿Qué ha ocurrido? Que naturalmente tiene sus feligreses, que no es otra cosa que la nación, la población. ¿Qué ha ocurrido? Que la población ha perdido aquellos principios que teníamos, que habíamos heredado, y se han creado otros que son unos principios de juguete, como todos estos dogmas que nos quieren meter. Y se ha hecho una población, una nación amorfa. Es decir, la población ahora, la nación ha perdido la civilización, el concepto de civilización, porque ha perdido la cultura. Y esto para mí es irreversible, o sea, tiene muy, muy mal remedio. Fíjate, además, estaba pensando, José Luis, incluso que las alternativas ideológicas, con todas las comillas, ¿no?, que se nos plantean por parte de aquellos grupos que se han llamado patriotas también son dogmáticos, también nos están enviando mensajes, esos valores de juguete, ¿no?, a los que hacías tu referencia. Es que no hay ninguna alternativa, José. Ese es el gran problema que tenemos, que incluso lo que se nos vende como alternativa de lo que se ha creado
es otra mitología para hacer en el fondo lo mismo. Hombre, parafraseando a Federico Nietzsche, muerto Dios, pues iban a tener que surgir los diositos, ¿no? Y todo esto que acaba en ismo son diositos, pero claro, los diositos tienen menos poder, ¿no?, que los dioses anteriores, fueran los griegos, los romanos o los que nos trajo la cristiandad, ¿no? Esos tenían fuerza, tenían poder, ¿no? El filósofo Peter Kingsley, en su último libro, Catafalco, habla del fin de la humanidad y precisamente denuncia lo que acaba de comentar José Luis, ¿no?, que abandonados, él lo pone de una manera muy mística, ¿no? Él es también sufí, en fin, que es algo de lo que también sabe mucho José Luis, pero él lo que nos cuenta es que abandonado ese mandato que nos dieron los dioses a través de los griegos, los romanos, la mitología, todo esto que nos enseñaron en su momento, pues básicamente no sabemos para dónde vamos, ¿no? Yo me atrevo a decir de una manera un poco brutal que poco ha cambiado desde hace 2500 años. O sea, los problemas que se plantearon en ese momento, incluso las soluciones que, en fin, provisionalmente se pusieron en la mesa, estamos en lo mismo, no hemos mejorado ni hemos cambiado mucho más. El estándar del arte, el estándar de todo, de la política, allí sigue anclado. Es que no hemos inventado nada. Eso sí, ahora tenemos pues unos cacharros magníficos, tenemos unos ordenadores, tenemos muchos coches que van muy rápido y tal, tenemos cosas maravillosas, pero esos son pequeños desarrollos técnicos. Lo fundamental, pues yo creo que todavía sería de actualidad, ¿no?, que pudiéramos encontrarnos con un filósofo de aquella época o que nos reuniéramos con Pitágoras para charlar un rato, ¿no? Vamos, nos daba un poco en ondas este hombre. Nos contaría unas cosas tan interesantes que no podríamos llegar a creer, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? La tecnocracia, claro, todo esto, como decía José Luis, se ha puesto de moda, ¿no? Los expertos, unos expertos que ya no tienen ideología, que son neutrales, que son independientes. Y como decía José Luis, la élite define esos valores son los valores fofos, líquidos, que se pueden adaptar para que la élite se mantenga en el poder y, por supuesto, se niega la existencia de alternativa, ¿no? El que niega estos valores y no los aceptas, pues ya sabéis que le llaman un montón de cosas, ¿no? Sabemos del filósofo Byung-Chul Han, ¿no?, el coreano-alemán, que nos ha contado esto de cómo la élite excita, anima la sociopatía, ¿no?, en la ciudadanía al uso, que se siente virtuosa, ¿no?, con un enfoque casi diríamos que protestante, por meterse con pues, los que estaban a favor del Brexit, los que estaban a favor de las banderillas, los que dicen que lo de Rusia y Ucrania no está muy claro, la extrema derecha, como si no hubiera una extrema izquierda, los pro-Trump, los que, en fin, gozan o de la simpatía de Hungría o de Eslovaquia o similar. Pues todo esto lo tenemos en la mesa. Y claro, en este mundo, básicamente, claro, nos han quitado, ¿cómo dicen en inglés? Emasculate. Nos han capado, perdonen por la expresión, ¿no?, la posibilidad de hacer una política que sea el contraste de pareceres con otras personas, con grupos políticos, con la sociedad civil, con compañeros de parlamento, con lo que sea, ¿no?, que es básicamente el enfrentar las posiciones y ver, oye, pues a ver si yo me llevo el gato al agua. Yo, mira, José Luis quiere hospitales privados, yo los quiero públicos. Pues entre los dos tenemos una conversación educada. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Y termino aquí. Miren lo que ha pasado en Francia ahora. En Francia hay un chaval de 23 años, que hay unas chicas, unas feministas que protestan contra una, no sé si diputada, eurodiputada, que se me ha olvidado, en Lyon, a la salida, aparte de la Facultad de Ciencias Políticas de Sciences Po. Sale ahí, las chavalas le protestan a tal, fuera, burra, te equivocas, lo que estuviera diciendo. Y hay un chaval, estudiante de matemáticas, que actúa como, en fin, hace de chico, ¿no?, y se pone allí delante como, oye, no os metáis con las chicas y que griten lo que quieran. Oye, lo han matado a patadas. Lo han matado a patadas, a dar golpes, y la reacción que nos plantea, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, es que dice, y me lo he tenido que anotar porque es que no me lo creía, porque no lo iba a poder memorizar, dice, esos son esfuerzos antifascistas legítimos, aunque reconozco que ha habido potenciales excesos. Perdonadme que es que yo el politiqués lo hablo mal y me lo tengo que anotar y leerlo como puedo, ¿no? Pero fijaros, o sea, que al final esta nueva generación es que no están acostumbrados al debate político, es decir, a que José Luis y yo nos peleemos sobre cómo tienen que ser los hospitales, públicos, privados, o mixtos, o híbridos, o lo contrario, y que tengamos una conversación educada y luego nos vayamos a tomar una cerveza juntos. Pues no, ahora como José Luis diga algo que a mí no me gusta, me lo tengo que cargar a patadas. Y claro,
yo lo que hago es un llamamiento, que creo que en Europa esto va a ser un problema muy gordo. La élite ha capado la posibilidad de la política. Y al no haber política, claro, uno no se aguanta y un día, oye, para protestar contra un señor le das una paliza. Y eso está muy mal, evidentemente. Es que hemos llegado a un punto donde una ideología política, un grupo político, un partido político se ha convertido prácticamente en una secta con sus adeptos y no reconocen al de enfrente. No reconocen al de enfrente y es más, tienen como objetivo y tienen como misión eliminarlo hasta el punto que si yo estoy sentado con alguien, pues qué sé yo, de Podemos, pues como me encuentre a uno de Vox que pase por ahí, mira, ¿qué haces con ese? Y al revés, ¿no? Como esté tomándome un café con un colega que puede ser de Vox y me pasa uno de Podemos, me dice, ¿qué hace con ese? Y al final te quedas un poco en ese limbo donde todo el mundo está a aniquilarse, ¿no? José Luis, esto es gravísimo. Bien, es que lo que se ha creado son religiones laicas. Entonces hay una religión laica que es de izquierdas y una religión laica que es de derechas. Pero antes las religiones, la religio viene de religar, es decir, de unir. Eso es la religión. Bueno, pues ahora ha desaparecido la religión histórica y ahora la religión es la izquierda o derechas y cada uno tiene sus dogmas. Lo que pasa es que esos dogmas, si los estudias a fondo, son los mismos. Son los mismos. Y lo que hay detrás de ellos es, debería haber cultura, como había antes en una religión, es decir, una serie de conocimientos y una serie de principios. ¿Qué principios tienen ahora izquierdas o derechas? ¿Qué los define? ¿En qué están enfrentados? Si son lo mismo, si dicen lo mismo, los pones a gobernar y hacen lo mismo. Mira, y eso sí, se ayudan de los tecnócratas, de la tecnocracia, pero se preocupan de la sanidad o se preocupan de la educación o se preocupan del bienestar social o de las infraestructuras. Pues a nada que investigues te das cuenta de que vamos en un declive enorme. Pero fíjate, ¿qué es lo que le interesa al Estado? Recaudar todo lo posible y endeudarse todo lo posible. ¿Con qué fin? Para mantenerse en el poder. Es decir, utilizan ese dinero bien para hacer propaganda y mantenerse en el poder. ¿Qué han hecho en España? Mira, en 2007 había una deuda de 400.000 millones de euros. 400.000. Actualmente hay 1,6 billones con B. Es decir, han incrementado la deuda un 300%. Eso significa que cada ciudadano, sea niño, mayor o anciano, debe 33.500 euros al Estado, cada uno de nosotros. Hay unos intereses de 107 millones diarios que genera esa deuda. Claro, dices, bueno, pero eso lo hemos visto en infraestructuras. Pues mira, estamos viendo lo del tren, que se han puesto a investigar y no nos hemos matado más, no se ha matado más gente porque Dios no ha querido. Pero no nos hemos matado nosotros mismos, que viajamos mucho en tren. ¿Qué han hecho con los tributos? Los tributos en el año 2007 el Estado recaudaba 200.000 millones de euros. Actualmente el Estado recauda unos 334.000 euros, millones de euros. Esto significa que cada español paga 6.800 euros anuales, ya sea niño, mayor o pequeño. 6.800 euros. Es decir, al fin y al cabo el dinero es el precio del trabajo. Pues estamos trabajando por valor de 6.800 euros al año para el Estado. ¿Esto se ha visto en la educación? No, cada vez va peor. ¿Se ha visto en la sanidad? Pues nada más hay que pedir cita para cualquier cosa en el médico. Yo me acuerdo que me dieron cita para febrero del año pasado en la pública para hacerme un escáner y todavía no me han llamado. Estamos esperando a que nos llamen. Es decir, en la sanidad no ha ido, en la educación tampoco, en infraestructuras tampoco. ¿Dónde ha ido? Pues mira, ha ido para el cambio del clima, para todas estas, para subvenciones, para arruinar empresas, porque todo lo que sea subvencionado arruina, para la televisión pública, para la propaganda de los medios, para todo menos para el ciudadano. Ahora, ¿qué le ocurre al ciudadano? Pues el ciudadano, el feligrés, está atento a los dogmas de su religión política, es decir, de su religión laica. Está totalmente, fuera de juego. Fíjate, José Luis, que estaba yo acordándome, ahora que hablabas del tema de las subvenciones, de un caso concreto. No recuerdo ahora el nombre del doctor, pero apareció un doctor en programas de televisión pidiendo financiación a través de un crowdfunding para una investigación que estaba llevando
para acabar con un cáncer, creo que era el de páncreas, si no me equivoco, no recuerdo ni el nombre del médico, necesitaba 30 millones, creo que era lo que necesitaba, que es precisamente el dinero que se le está pagando a un conocido presentador de televisión española para que haga su programa, lo cual, claro, es que sí, que todo esto puede parecer muy populista, José, yo ya lo sé, pero a uno le hierve la sangre y es normal que la gente se enfade. Bueno, y es que de ahí viene ese fenómeno político a lo largo y ancho de Europa, de lo que hemos denominado de broma la fachosfera, ¿no? Ahora mismo media Europa está revuelta porque está bajando el bienestar económico de los ciudadanos y hay una crisis poblacional migratoria de identidad que va creciendo y creciendo y que en España solo se está vislumbrando ahora en algunas ciudades y en algunas regiones. Es decir, como ustedes se vengan a los sitios donde yo he residido muchos años, es que uno no lo reconoce, ¿no? Uno compara mediados de los 90, mediados de los 2000, mediados de los 2010 y uno va ahora y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí, no? Entonces, esa rebelión ha empezado. Está el voto nacionalista patriótico, están los agricultores, está la disidencia en redes sociales, a lo que se tilda ahora de bulos y de desinformación, y, como decía José Luis, evidentemente con cultura. ¿Qué más me da? ¿Cuál es el resultado que me ofrezca Google? ¿O qué más me da la campaña que me pongan en redes? A mí que me digan misa. Si aplico los criterios, ¿no?, con los que yo guío mi vida, pues bueno, me podrán decir A, B o C, pero uno lo piensa y demás. Me puede decir, ya, bueno, eso serás tú. Pero hay otras personas a lo mejor que les cuesta más y se tragan todo lo que les envían. Bueno, es que así los habéis criado. Les habéis quitado la cultura, en consecuencia no tienen criterios para analizar ya absolutamente nada, más que para repetir las homilías, ¿no?, que estas religiones laicas que decía José Luis le ponen a uno en la mesa, ¿no? Pero pensando en Europa, es decir, en Europa ahora mismo hay una llamada por parte de la administración Trump, no digo que yo me caigan bien, la administración Trump por tanto daño que ha hecho España en el Sáhara, por muchas otras cosas, no vamos a entrar en esto, pero la administración Trump sí está llamando a gritos a Europa que recupere su esencia civilizacional. Y lo está diciendo, oye, que nosotros venimos de vosotros, que nosotros hemos estado en el siglo pasado rescatándoos unas cuantas veces, que hacemos equipo. ¿Qué porras hacéis poniéndose equidistantes con dictaduras y con teocracias y con cosas raras? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Es una llamada que, a pesar de que las terminales mediáticas al uso estén bombardeando, ¿no?, que son fascistas en acción, en realidad es una llamada de lo más sensata, ¿no? A decir, oye, pero si es que aquí con el gorrito de los Atlanta no sé qué, o con el gorrito del Real Betis, que somos prácticamente lo mismo, ¿no? Que por qué no trabajamos juntos y hacemos cosas juntas, ¿no? Pero bueno, esta élite ha quitado de la cultura y, por supuesto, ha transformado, me atrevo a decir, a las naciones en, pues, mercados, ¿no? Mercados para las empresas con nombre. Está el mercado español, el mercado francés, el mercado italiano, el mercado polaco, el mercado sueco, son mercados. Y a partir de ahí es como ya casi se entienden, ¿no? Todo esto de la nación es una cosa ya que para ellos es vieja, está anticuada, ¿no? Es de señores mayores, como José Luis y yo. Esto ya no sirve, vamos. Esto de la nación-estado, menudo rollo, ¿no? Bueno, os devuelvo para escuchar también vuestras opiniones. Claro, el momento en el que eliminas la nación-estado, el momento en el que consideras que todo es un supermercado enorme, eliminas también la propia humanidad, ¿no?, aquella a la que hacíamos referencia. Te paso enseguida, José Luis, la palabra, pero antes, por dar bien el dato, era Mariano Barbacid, el doctor al que hacía yo referencia, y estaba estudiando el cáncer de páncreas. Por dar el dato, no recordaba el nombre, pero bueno, en fin, para que conste en acta. José Luis. Es que has puesto un ejemplo extraordinario, porque vamos a ver, aquí tenemos 30 millones, el Estado tiene 30 millones de euros y los puede dar a la televisión pública o a salvar vidas en el cáncer. ¿Qué ha hecho? Se lo ha dado a la televisión para su propia propaganda. ¿Cuál es el principio que rige un Estado así? El principio que rige un Estado así es que el ser humano no vale nada y lo que sí vale es la propaganda. Os recuerdo que cuando se produjo la Dana, al día siguiente, ya cuando estaban ahogándose, el Congreso dejó de hacer sesiones, se dieron vacaciones, pero previamente votaron el cambio del Consejo de Administración de Televisión Española.
¿Cuál es el principio que rige a esos políticos? ¿Es el principio de vamos a hacer todo lo posible para que los daños, para minorar los daños, o vamos a hacer todo lo posible para salir bien en la televisión y que nos sigan votando? Pues es obvio. ¿Qué está ocurriendo? Que no hay principios. ¿Por qué? Porque la religión laica no ha establecido principios más que mantenerse en el poder. Y luego hay otra cosa. Con una deuda de este tipo, la soberanía la tienen los acreedores, y en este caso la soberanía española la tiene el Banco Central Europeo. Es decir, el día que el Banco Central Europeo deje de subvencionar a la deuda española, inmediatamente quedamos en quiebra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobernante? Ponerse a las órdenes de quien esté al mando en el Banco Central Europeo, sea quien sea, y diga lo que diga. Y continuaremos así porque ya no tenemos salida, no podemos pagar esa deuda. Tenemos que pagar 30 y tantos mil millones de euros al año. Y si los intereses suben, si nos dejan de meter dinero, si dejan de imprimir dinero para que nosotros paguemos esos intereses, sencillamente no podemos vivir, o sea, estaríamos en quiebra. Pues así está el patio. Además, tampoco parece, José, que la ciudadanía esté dispuesta a mojarse, porque es verdad que sí que son mucho de opinar en redes sociales, estos guerreros del teclado, ¿no?, a los que tantas veces hemos hecho referencia, pero a la hora de la verdad nadie se va al frente y nadie soluciona nada que no sea levantando una cervecita en un bar, lamentablemente. Fíjate esa encuesta que hemos presentado de esa, en fin, es que encuesta trampa que le hacen a los ciudadanos de varios países europeos diciéndole, oiga, ¿usted quiere más? ¿Viene la Tercera Guerra Mundial? Todos, que sí, que viene. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que hace falta más gasto en defensa, en fin, para protegernos, ¿no?, del peligro de esta Tercera Guerra Mundial? Adelante, adelante, adelante. Y luego les hacen la tercera pregunta diciendo, oiga, ¿sabe usted que estos gastos en defensa van a salir o bien de sus impuestos o bien de incrementar la deuda pública? Y entonces las respuestas bajan en una inconsistencia absoluta, 20 puntos, 15 puntos, 12 puntos de la población en el acto. O sea, es que la misma encuesta, es que no ha sido, en fin, una trampa de que ha preguntado un periódico y luego ha preguntado al otro y vemos la contradicción. No, no. En la misma encuesta empiezan diciendo todos al frente y acaban diciendo que vaya su tía y que lo pague su tía. O sea, es algo extraordinario. Medio político, encuesta entre el 6 y el 9 de febrero del año 2026. Ya tienen todos los países, 2000 y pico europeos preguntados y tal. Es una encuesta buena, de estas de que los sociólogos dicen que cumple la matemática y los márgenes de error y todo este tipo de cosas. En fin, la ciudadanía es lo que ocurre, es que al final se ha creado una suerte de votante memo que se va moviendo a golpe de propaganda y que, pues oiga, yo por ejemplo asisto, lo vuelvo a repetir porque es que es algo, yo sé que a lo mejor aburro a todos nuestros seguidores, el diario de Gaza. ¿Y dónde está el diario de Sudán? ¿Y el diario de Nigeria? ¿Y el diario de Irán? Y la banderita de no sé quién. Es que empezamos a hablar en Armenia, el ejército turco el año pasado se cargó a 34.000 personas. O sea, es que si empezamos a hablar y hablar y hablar, es que es infinito la cantidad todavía de barbaridades que hay en el planeta Tierra. Y a pesar de que aquí los europeos no nos demos cuenta de todo esto, ¿no? Nos sentimos virtuosos y especiales por hablar del diario de Gaza, pero el resto de diarios, ¿dónde están? Esto es algo que a mí me sorprende. Y luego yo creo que la tecnocracia, quiero apuntar dos pinceladas. La tecnocracia se nutre siempre del delirio de referencia. Es decir, los tecnócratas tienen que poner el High Institute of no sé qué y el Royal no sé cuánto de no sé qué, o algo que suene a Universidad de Harvard, de Cambridge o de algo así que conozca cualquier persona, y esto como que tiene más valor, ¿no? Que aparezca, en fin, un portero de un edificio y diga, mire, pues yo lo estoy pasando peor de lo que le pasaba hace unos años, no logro pagar la hipoteca, estoy fastidiado, estoy tal. A mí este señor, para mí, me ofrece más conocimiento y me ofrece más, como dirían los consultores, feedback de lo que está pasando en realidad, que todo lo que me pongan del High Institute de Harvard y de Columbia y de no sé qué. Que digan estos tíos. O incluso el chat GPT muchas veces, José, sí. Que eso también, la inteligencia artificial, hubo una época en la que se puso de moda. Dice la IA que... Sí, es que fíjate, la tecnocracia vive de eso. Y a mí lo que me preocupa, que es por lo que he empezado, por esa barbaridad que ha pasado a la salida de la Facultad de Ciencias Políticas de Lyon, lo que me preocupa es que ya hay varias generaciones que están con el videojuego matando a enemigos y adversarios, tirándoles bolas de fuego y misilazos y burradas, pero que esta gente nunca se han sentado en un sitio, sin hacerse así en la cabeza como hacen ahora en los memes, no se ha sentado en un sitio a debatir con otra persona, a hacer política,
a hablar tranquilamente de usted piensa esto, yo pienso lo otro. No le voy a tildar a usted de asqueroso ni me tilde a mí de asqueroso. Vamos a hablar. Vamos a hablar y traemos argumentos, traemos sugerencias, traemos tal, y que la gente decida. Es decir, si yo tengo en el mundo de las visualizaciones, esto no lo entiende ni Cristo, pero bueno, lo voy a tratar de decir, que el 8% te vote, tú puedes estar convencido de que quieres que te voten el 51% para ser la mayoría absoluta. Lo que tienes es que luchar para convencer, ¿no? Conseguir esa hegemonía cultural y convencer a tus paisanos de que tu opción es la buena. Pero es que la gente dice, es que tú no tienes votos. Bueno, pues yo sigo defendiendo mi cosa y sigo argumentándolo y sigo trayendo evidencias y sigo debatiendo con quien se deje debatir, ¿no? Y a partir de ahí vemos dónde llegamos. Pero es que ya hay generaciones en Europa que no han debatido con nadie y que lo único que conocen es eso. No eres de los míos, te parto la cabeza. Y eso además, José, se está trasladando también a través de los propios medios de comunicación. Fíjate, antes hablábamos de la televisión pública española, ¿no? Hay tertulianos que salen en algunas tertulias mañaneras o de magazines de tarde que son muy, muy agresivos. Me estoy acordando de una en concreto, no voy a dar el nombre, pero vamos, me estoy acordando de una en concreto que es súper agresiva con los oponentes de esta mujer. Y luego además, hace unos días también, en un evento musical, apareció una presentadora de ese evento musical diciendo que había mucho gilipollas, y perdonen la grosería, pero es que fue la palabra que utilizó, y que había que ir a votar para que no llegaran esos tal al poder, ¿no? Lo cual, ya saben ustedes que yo no voto, lo he dicho muchas veces, pero bueno, independientemente de eso, me parece una barbaridad que se estén utilizando estos términos en una cadena pública, además, y bueno, para enfrentar, ¿no?, en última instancia a la población y para evitar ese debate al que hacéis referencia, José Luis. Bueno, es que, mira, para debatir o para dialogar hace falta logos, hace falta tener criterio. Pero que para tener criterio es preciso disponer de unos principios. No existen esos principios, existen los dogmas de los partidos, nada más, y la propaganda de sus sacerdotes, de sus púlpitos, pero no existen, claro, si nada más existen dogmas y no existen logos, pues no puedes discutir. Tú eres facha y yo soy no sé qué, pero no se puede dialogar, no puede haber un tema de diálogo, porque sin criterio no se puede dialogar. Se puede vocear, se puede agredir, y efectivamente, cuando existe ese dogmatismo de la religión laica, lo que se está promocionando es el enfrentamiento al principio es verbal y luego continúa el físico. Es algo, vamos, que se ha visto en la historia. Y luego, mira, sí quisiera hacer una referencia a los países que sí tienen esos principios, que no han abandonado su cultura. Tienes China, tienes Rusia y tienes India, por ejemplo. Bueno, pues ahí tienes el futuro. Si conservan su cultura, si de esa cultura sacan unos principios, de esos principios sacan unos criterios, podrán, y además siempre planifican a muy largo plazo, pues ahí, esos son los que nos están dictando el futuro. ¿Qué futuro tenemos nosotros? Ni tenemos principios, ni tenemos criterios, nada más tenemos propaganda y dogmas. Pues no podemos ir a ningún lado. Europa ya culturalmente ya no existe, está deshecha. Quedan los restos de la civilización europea, pero lo que es la cultura europea ya no existe. Como no nos queda mucho tiempo, si os parece, vamos ya a por una última intervención y un titular final. Había una frase a la que hacía yo referencia al inicio del programa. Europa no es un poder geopolítico, una frase de Macron, que además ya la comentamos, José, hace unos días también en este canal, y yo creo que puede ser la última cuestión a tratar, ¿no? Quizás con mayor profundidad para cerrar este programa de hoy. Pues sí, y añadía y abundaba Emmanuel Macron que es que no estaba en nuestro ADN. Claro, es que el ADN de Europa, ¿qué ha sido? Lo que decía José Luis, la cultura, la civilización occidental, eso es el ADN de Europa. Cuando le quitas el ADN de Europa, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que te conviertes en la nada. Es que el presidente francés nos ha regalado sin darse cuenta una lección al decirnos Europa no es un poder geopolítico porque no está en nuestro ADN, no está en nuestro ADN desde la Segunda Guerra Mundial y desde que empiezan determinadas corrientes de pensamiento, ¿no? Pero bueno, a mí no me gustaría terminar sin mandar un mensaje de optimismo, ¿no? Es decir, Europa, si se volviera a abrazar a la cultura no bestseller, se volviera a abrazar o se desabrazara de la política o las políticas, como dicen algunos, de identidad, ¿no? Todo esto de soy víctima, me han oprimido, yo como soy alto, y yo siempre he dicho
burlándome con la gente, que yo voy a montar el grupo Tall Lives Matter. La vida de los altos importa, porque, señores, con la altura que tengo yo, sentarse en un autobús, sentarse en un asiento de tren, sentarse en un avión, ir a una cama de un hotel, pues mire, ¿qué quiere que les diga? A veces es puñetero, es complicado, ¿eh? Uno no está cómodo. Pero claro, no puedo crear un grupo para victimizarme y exigirle, ¿no?, al gobierno que, oye, que me pague a mí todos los años 30.000 euros porque necesito un fondo, ¿no?, una compensación para poder adaptar mi sofá, en fin, mis viajes y mis cosas, ¿no? Como no quepo con este tamaño, pues ¿qué hago? Entonces, si nos quitamos esta victimización y si acabamos con este puritanismo cutre, ¿no?, de la sociopatía, me siento virtuoso porque yo no soy el que ha hecho tal o el que apoya tal. Si nos quitáramos todas esas cosas y retornáramos a nuestro verdadero ADN, que es la cultura occidental, lo que le ocurriría a los países europeos es que se comerían con patatas, perdonen la coloquialidad, a esos entornos geopolíticos que ha comentado José Luis. Nos comeríamos con patatas a los rusos, a los chinos, a los indios y a quien fuera. Porque en Europa hay una acumulación de conocimiento, de saber hacer, de artesanía, de industria, de comida, de cultura, de lenguaje, de construcción, es que uno sigue y no acaba. Y todo esto lo tenemos. Y por eso yo sí que quiero mandar ese mensaje de optimismo, ¿no? Es decir, sí, de verdad que tiene razón el presidente francés, que le dé yo la razón a Macron, ¿eh? Una vez, madre mía, lo que me habré tomado yo hoy para desayunar, pero ¿qué razón lleva? Porque no está en nuestro ADN. Claro, señor Macron, si es que nuestro ADN es la cultura occidental. Si hemos perdido eso, claro, estamos pues como un pollo sin cabeza, andando en todas direcciones. Pero sí mando ese mensaje de optimismo. De verdad que podemos. De verdad que podemos, pero podemos si recuperamos lo que éramos. Si es que al final yo le hago caso a gente como José Luis o tanta gente que leo, como antes mencionaba a Peter Kingsley, ¿no?, que dice que hemos traicionado a los dioses, que nos dieron un mandato y nos pusieron todo delante. El arte, la democracia, no sé cuánto, no sé, que nos lo pusieron todo delante. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho quitándonos de medio, complicándonos la vida y pensando que somos muy desarrollados porque tenemos un cacharro de estos? Pues oye, antes había palomas mensajeras que funcionaban de mil maravillas también, ¿no? Pero bueno, esto es mejor, ¿eh? Yo puedo comunicarme con José Luis, con Xavi, cuando me dé la gana, en un minuto. Sí, vale, es mejor, no digo que no. Pero eso no me define a mí como ser humano, ni hace que yo sea superior a lo que eran los seres humanos hace 2.000 años o 3.000 años. Y precisamente por eso, José, cuando cogemos textos de Platón, de Aristóteles o de cualquier filósofo de aquella época, todavía son actuales, son plenamente actuales y válidos, ¿no? Por eso son tan buenos y por eso se leen tanto. Y yo soy más presocrático, ¿eh? Que yo sé que también eso le hace tilín a José Luis, pero yo soy todavía más carca que eso. Lo dejo. Yo es que me encantaba Platón cuando estaba en la universidad. Me traduje varios textos de Platón y lo gocé mucho, me gustó muchísimo. Una última intervención, José Luis. Hombre, a mí me ha hecho mucha gracia las palabras de Macron, ¿no? Europa no es un poder geopolítico. Muy bien. Si descontamos los últimos 2.500 años y nos olvidamos de ellos, efectivamente, no somos un poder geopolítico. Yo no sé, esta gente, ¿qué tendrá en la cabeza? Mira, yo, si hay que dar un mensaje de esperanza, yo le pondría en la educación. Solamente con una buena educación se pueden educar a las personas, pueden salir personas con criterios y con valores. Y los valores que nos enseñó Platón eran el bien, la bondad y la belleza, los tres. Ahora mismo, si tú analizas uno por uno, la belleza, pues miras el arte actual y lo comparas con el siglo XVI o el siglo XV. El bien pasa igual. Ya hemos dicho antes que si tenemos que elegir entre el cáncer, o sea, curar a gente de cáncer o propaganda, nos vamos a la propaganda. Nos hemos olvidado el bien entendido como benefactor de la humanidad. Igual pasa con la bondad. O sea, la bondad, la belleza y el bien, ahora mismo esos tres valores que nos enseñó Platón o difundió Platón, ahora mismo están en rebajas, están en liquidación. Pues, José, un último apunte también para ti, a modo de cierre. No, nada más expresar mi agradecimiento a José Luis, porque hoy nos salimos un poco de lo que es la línea habitual del canal, pero es que queríamos hacer parada y fonda, como he dicho al principio,
y José Luis siempre abre, como dirían los políticos del Politiqués, estos espacios de reflexión, ¿no? Que nos llevan a pensar las cosas un poco con más tranquilidad y darle sentido, ¿no? A toda esta labor que hacemos de análisis geopolítico todas las semanas. Y ya que hemos hablado de tecnocracia, no hay que olvidar que somos humanos, que las pantallas, como ha dicho José, están muy bien, pero que en el fondo somos humanos, que no hay que perder esa humanidad, que el que tenemos delante también es un ser humano y que hay que tratarlo como tal. No hay que deshumanizar a nadie porque eso siempre genera problemas. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. En fin, caballeros, lo dejamos aquí. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias. Un abrazo, José. Nos vemos el próximo martes en el Radar. Hasta la próxima. Un abrazote. Y a ti que nos has seguido, te agradecemos este tiempo que nos has dedicado. Te invitamos a suscribirte si no formas parte de nuestra comunidad. Y lo dicho, el martes volvemos con el Radar Geopolítico.